Bien, a continuación se tiene un ejemplo de sedimentación en embalses. Una cuenca recibe una precipitación intensa que genera escurrimiento y arrastre de sedimentos hacia un embalse. Se sabe lo siguiente: el área de la cuenca 200 kilómetros cuadrados, la pendiente promedio de la cuenca 5%, el diámetro promedio de partículas del limo que se mueven a lo largo de la cuenca es 0.2 milímetros, partículas de limo con densidad 2.5 gramos por centímetro cúbico. La distancia promedio o el embalse tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos y el agua ingresa con una velocidad promedio de 0.5 metros por segundo. La distancia promedio desde el inicio o de la naciente de la cuenca hacia el embalse es 20 kilómetros. La profundidad la profundidad del embalse es 10 metros. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad de 0.01 pascal por segundo. En el ejercicio nos solicitan calcular el tiempo de transporte de los sedimentos desde el inicio de la cuenca hasta el embalse. Letra B, el tiempo necesario para que las partículas de limo se sedimenten en el embalse utilizando la ecuación de Stokes. La C, calcular la pérdida de volumen útil del embalse durante un año. Considera la tasa de generación de sedimentos o aporte de sedimentos de 1000 metros cúbicos por mes. Y finalmente, determinar el tiempo necesario para que el volumen de sólidos en el embalse ocupe el 2.5%. A continuación se tiene la solución del ejercicio. Tenemos primero el gráfico de la cuenca. Tenemos la cuenca, sus afluentes, y eso sería el río principal. Aquí tenemos la naciente del río principal y en esta parte dentro de la cuenca va a estar el embalse, que se representa por un rectángulo. Y aquí vamos a tener la distancia entre X, que va a ser desde la naciente hasta la entrada del embalse. Y aquí vemos una línea inclinada que representa la trayectoria de las partículas de limo en las que se van a sedimentar en el fondo del embalse. Tenemos el tiempo necesario para conducir las partículas desde la naciente hasta el embalse. Tenemos que es la X, y utilizamos un modelo de movimiento rectilíneo uniforme, que es velocidad por tiempo, donde el tiempo calculamos a través de la fórmula distancia, que es X, que según el ejercicio es la distancia, nos indica que es la distancia de 2 kilómetros. Vamos a encontrar ese valor. La velocidad es 2 metros por segundo y la distancia es 20 kilómetros. Entonces vamos a utilizar esos datos. 20 kilómetros equivalen 20 por 1000, 1 kilómetro es 1000 metros, dividido entre la velocidad, que es 2 metros por segundo. Entonces la respuesta sería 2.78 horas desde la naciente hasta el ingreso del embalse. Luego tenemos el tiempo de sedimentación, letra B. Utilizamos la fórmula de la ley de Stokes, que es velocidad de sedimentación es igual gravedad por diámetro de la partícula de limo, en este caso al cuadrado, por
densidad de la partícula del sólido, que es limo, menos la densidad del agua, entre 18 por la viscosidad del agua. Reemplazamos los datos: gravedad es 9.81, el diámetro de la partícula del limo, vamos a convertir, en este caso dividimos entre 1000 para convertir a metro, y tenemos aquí su respectivo valor, que es 2.2 por 10 a la menos 5, y elevamos al cuadrado por la densidad de la partícula de limo, que está en gramos por centímetro cúbico, multiplicamos por 1000 para el sistema internacional, y vamos a tener un valor de 2650 menos la densidad del agua, que es 1000, entre 18 por la viscosidad del agua, que es un dato que está en la parte anterior, que es 0.001 pascal por segundo. Resolviendo vamos a tener un valor de 3.6 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Esa es la velocidad de caída de las partículas en el embalse. Utilizamos el modelo de MRU, donde el tiempo es igual a la altura entre la velocidad. La altura o profundidad del embalse es, en este caso, 10 metros. Dividimos entre la velocidad, que es 3.6 por 10 a la menos 4. Obtenemos un valor en segundos, y en horas 7.72. En el siguiente paso, bueno, aquí están los datos de la cuenca. En esta parte están los datos de la cuenca. Y en la letra B nos solicitan, bueno, ya está la letra B, pasamos a la letra C, que es la pérdida de volumen útil. Como dato nos indican que cada mes se van acumulando 1000 metros cúbicos de sedimento del limo, en este caso. Entonces tenemos el volumen volumen sedimentado, va a ser igual 1000 metros cúbicos por mes por un año, que nos solicitan, que es 12 meses. Simplificamos y vamos a tener que es 12.000 metros cúbicos. Entonces el porcentaje de volumen de sólidos va a ser el volumen de sólidos sedimentados, que es 12.000, entre el volumen total del embalse, que según dato es el volumen del embalse es esto sería 10 millones de metros cúbicos. Reemplazamos 10 por 10 a la sexta metro cúbico y multiplicamos por 100, debido a que es un porcentaje. Resolviendo tenemos un valor de 0.12%. Entonces tendríamos un valor de 0.12%. En la siguiente nos solicitan para que se acumule un 2.5% de volumen del embalse, cuál será el tiempo que debe transcurrir. Entonces la regla tenemos que es en un año. Este es un resultado de la C, que es durante un año su porcentaje de sólidos que cubren el fondo del embalse es 0.12% en un año. Entonces, para que sea 2.5, que es el valor de la D, en la letra D nos piden cuánto tiempo debe transcurrir. Entonces, la respuesta, una regla de 3 simple, resolvemos en ASPA y tenemos un valor de 20.8 años.